La vía principal de degradación de los ácidos grasos es la beta-oxidación, cuyo producto final es el acetilcoenzima A, que entrará al ciclo de Krebs para su completa oxidación a dióxido de carbono. Sin embargo, en algunas situaciones metabólicas, el acetilcoenzima A se dirigirá hacia la síntesis de cuerpos cetónicos en el hígado, proceso que se denomina cetogénesis. En ciertas situaciones metabólicas, como el ayuno prolongado y una diabetes mal controlada, se produce un exceso de degradación de ácidos grasos, es decir, estamos en presencia de una lipólisis muy marcada y por lo tanto también la beta-oxidación va a estar muy activa. Esto trae como consecuencia que el acetilcoenzima A se va a derivar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis. Estas altas concentraciones de acetilcoenzima A conviven con muy baja disponibilidad del oxalacetato, porque este oxalacetato va a tener que ser utilizado para la síntesis de glucosa o gluconeogénesis. Sucede que gracias a los cuerpos cetónicos, estos van a poder ser utilizados en tejidos hepáticos como músculos cardíaco y músculo esquelético, y también va a poder ser utilizado por el cerebro, siendo lo más importante el ahorro que significa de glucosa en un momento en el cual necesitamos sintetizar glucosa para tejidos que realmente los necesitan como única fuente energética, por ejemplo, el glóbulo rojo y el cerebro en parte, aunque después el cerebro se va a tratar de adaptar a la utilización de cuerpos cetónicos por la imposibilidad que tiene de utilizar energéticamente los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos son moléculas pequeñas de bajo peso molecular y ellas son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Tanto el acetoacetato como el beta-hidroxibutirato se sintetizan en el hígado, mientras que la acetona lo hace en el torrente circulatorio. Lo interesante es que a pesar de que se sintetizan en el hígado no puede utilizarlos porque no tiene la maquinaria enzimática para ello. Sin embargo, son de gran utilidad en ciertas situaciones metabólicas para ser utilizados por algunos tejidos extrahepáticos. Vemos aquí en un esquema lo que estábamos conversando previamente. Vemos el hígado, donde el acetilcoenzima A se convierte en los cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, difundirán de las mitocondrias hepáticas hacia la sangre para su distribución y utilización en los tejidos extrahepáticos. En la sangre ocurre que el acetoacetato se va a convertir por una decarboxilación espontánea no enzimática en acetona, la que al ser tan pequeña y volátil se va a eliminar por las vías respiratorias. Los cuerpos cetónicos, el acetoacetato y beta-hidroxibutirato, como vemos aquí, va a ser utilizado en los tejidos extrahepáticos incorporándose al ciclo del ácido tricarboxílico. En condiciones normales, la producción de cuerpos cetónicos ocurre a una velocidad tal que estos pueden ser rápidamente metabolizados y no se acumulan en sangre, sino que se incorporan al ciclo de Krebs para proporcionar energía. Sin embargo, en algunas situaciones especiales, como la inanición o la diabetes mal controlada, los cuerpos cetónicos se acumulan en sangre porque la velocidad de producción excede la capacidad del organismo para ser utilizados. Esta acumulación excesiva se conoce con el nombre de cetosis y cursa con un exceso de estos compuestos en sangre, por eso se dice que cursan con hipercetonemia, y con un aumento en la excreción urinaria, cetonuria. A modo de repaso veamos este esquema. Los triacilglicéridos por lipólisis dieron ácidos grasos, los ácidos grasos entraron a la mitocondria y por beta-oxidación tenemos acetil-CoA.
acetil-CoA puede seguir dos caminos metabólicos: entrar al ciclo del ácido tricarboxílico, pero solo eso es posible cuando la cantidad de oxalacetato es la adecuada. En condiciones de inanición o diabetes mal controlada, la cantidad de oxalacetato es baja porque está dirigida hacia la síntesis de glucosa-gluconeogénesis. Entonces, acetilcoenzima A no le queda otro camino que llevarse a la síntesis de los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, en estas condiciones, se producen en tal cantidad que pueden llegar a sustituir parcialmente la cantidad de glucosa que el cerebro necesita como combustible. El problema que tenemos cuando esta cetosis es muy intensa, el carácter ácido de alguno de los cuerpos cetónicos puede producir una disminución tan importante del pH sanguíneo y conducirnos a una patología que se llama cetoacidosis, lo cual es una situación muy grave. Esto puede suceder también, como decía, en individuos insulinodependientes, diabetes insulinodependiente, que en términos metabólicos se asemeja a un ayuno extremo. La síntesis de cuerpos cetónicos tiene lugar en el hígado, dentro de las mitocondrias, donde también están localizadas las enzimas de la beta-oxidación. La cetogénesis consta de tres etapas. La primera, la formación de acetoacetil-CoA. La segunda etapa es la síntesis de beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA. Y la tercera, la ruptura o escisión de la beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA para formar acetoacetato. Estamos en presencia de la primera etapa de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Dos moléculas de acetilcoenzima A se condensan para formar una molécula de acetoacetil-CoA en presencia de una enzima que es una tiolasa. En esta segunda etapa, una molécula de acetoacetil-CoA se condensa con otra molécula de acetil-CoA para formar beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA en una reacción que es catalizada por una sintetasa. Llegamos a la última etapa, en la cual una molécula de beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA se rompe por acción de una liasa para formar una molécula de acetil-CoA y una molécula de acetoacetato en una reacción que es prácticamente irreversible. El acetil-CoA que se forma va a ser reutilizado para la síntesis de otra molécula de acetoacetil-CoA. Veamos qué sucede con el acetoacetato. Parte de ese acetoacetato formado en el hígado es convertido allí mismo en 3-beta-hidroxibutirato por acción de una deshidrogenasa en una reacción que es reversible y utiliza NAD reducido como cofactor. El equilibrio entre el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato va a estar controlado a nivel mitocondrial por la cantidad que existe dentro de la mitocondria de NAD reducido y de NAD oxidado. Si existe un exceso de NAD reducido, prevalecerá la forma beta-hidroxibutirato, y si prevalece la cantidad de NAD oxidado, tendremos más de acetoacetato. Por otro lado, el acetoacetato se puede convertir en forma espontánea en acetona, pero no dentro de la mitocondria, como habíamos dicho, sino que lo va a hacer en el torrente circulatorio y se va a eliminar por las vías respiratorias. A modo de repaso, veamos este esquema. Aquí tenemos los cuerpos cetónicos que hemos descrito previamente. Tenemos el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato o 3-hidroxibutirato y la acetona. Tanto el acetoacetato como el beta-hidroxibutirato se sintetizan en las mitocondrias hepáticas, la reacción es reversible, catalizado por una enzima que es una deshidrogenasa, y la proporción de uno u otro compuesto
va a depender de la disponibilidad del NAD reducido o del NAD oxidado, mientras que la cetona ya se forma fuera del tejido hepático. Lo hace en el torrente circulatorio por decarboxilación del acetoacetato. Es una molécula volátil, pequeña, y se elimina por las vías respiratorias. Veamos entonces qué tejidos pueden utilizar los cuerpos cetónicos con fines energéticos. Si bien el hígado es el principal productor de acetoacetato y de beta-hidroxibutirato, carece de la maquinaria enzimática para ser utilizados con fines energéticos. Por ello, una vez formados, las mitocondrias hepáticas difunden al torrente circulatorio para ser captadas por tejidos periféricos como son el cerebro y el músculo. Sin embargo, el acetoacetato debe ser activado para poder ser utilizado en la obtención de energía. Existen vías diferentes para la activación de esos cuerpos cetónicos en las mitocondrias. El caso del beta-hidroxibutirato también va a poder ser utilizado, pero el beta-hidroxibutirato va a tener que oxidarse primero a acetoacetato y luego también va a ser un sustrato con fines energéticos en tejidos extrahepáticos. En modo de conclusión podemos decir que la cetogénesis es hepática y la cetólisis es extrahepática. Por lo visto anteriormente, ha quedado de manifiesto la importancia de la síntesis de los cuerpos cetónicos y su utilización en algunos tejidos extrahepáticos. Nosotros sabemos que durante el ayuno muy prolongado, cuando se agotan todas las reservas de glucógeno, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre en forma muy importante, la mayoría de los tejidos pasa a alimentarse de ácidos grasos y de cuerpos cetónicos. El cerebro se adapta a la utilización de los cuerpos cetónicos como fuente de energía, en parte debido a que él no puede utilizar los ácidos grasos. A su vez, ciertos tejidos como el músculo cardíaco y el músculo esquelético pueden utilizar como fuente de energía en un principio los ácidos grasos provenientes de la lipólisis del tejido adiposo y luego van a poder utilizar los cuerpos cetónicos.